el excongresista Jorge del Castillo, que nos acompaña en estudios esta mañana. Buenos días. ¿Cómo está? Buen día. Muchas gracias por acompañarnos y con quien vamos a discutir una serie de temas de coyuntura. Empezamos con uno de los más centrales. El día 17 de septiembre se ha presentado un proyecto de ley por parte del congresista Abel Reyes de la bancada de Perú Libre, que lleva también la firma del congresista Valdemar Cerrón. Es un proyecto de ley que aborda el tema de los medios de comunicación y ha suscitado una serie de reacciones. Por ejemplo, el día de hoy, el diario La República titula, sobre la base de declaraciones del señor canciller, que el proyecto de ley de medios colisiona con los tratados. Señor del Castillo, ¿cuál es su balance sobre este proyecto de ley y por qué, como usted ya lo ha manifestado en su Twitter, lo considera un peligro, una amenaza para la libertad de expresión? En primer lugar, es una iniciativa absolutamente inconstitucional, porque la Constitución garantiza la libertad de opinión, de expresión, de prensa, por los medios de comunicación, forma oral o escrita. Y este proyecto puede llegar hasta la expropiación, hasta la confiscación. Dicen temporal, pero usted sabe que aquí lo temporal se puede convertir, además, ni temporalmente se puede admitir una posibilidad de que bajo el pretexto de redistribuir el espectro radioeléctrico de manera justa y equitativa, no sé qué cosa puede ser exactamente eso, pero el Estado puede llegar, el gobierno puede llegar a tomar el control de los medios. Esto es una gravísima amenaza que obviamente está en abierta contradicción con las propuestas que acaba de decir el presidente en Estados Unidos. Y eso explica por qué el canciller ha dicho que está en contra de los tratados internacionales, lo cual también es absolutamente cierto. Ahora, el tema, y lo escandaloso, es que el primer ministro Bellido a medianoche lanza un Twitter, que ustedes lo han puesto en pantalla, en la cual menciona que no solamente por este caso, pero yo creo que este es el principal detonante, sino el otro también, el de Venezuela. Porque el vicecanciller está diciendo que ellos no reconocen tal o cual situación de legitimidad en Venezuela, se está refiriendo a Maduro, y el otro le contesta una pachotada, le contesta, las puertas están abiertas. Y precisamente, ¿no? Señor del Castillo, usted ha sido primer ministro y en breve vamos a preguntarle sobre cómo son sus impresiones respecto a cómo es que el señor Guido Bellido está llevando el premierato. Pero antes, y celebrando, por supuesto, su posición a favor de la libertad de expresión, yo quería consultarle si esta era una opinión personal o representaba la opinión del partido, porque recordemos que en el Congreso disuelto, desde la bancada aprista, en su momento se promovió y se apoyó una ley que también atentaba contra la libertad de información, contra la libertad de prensa. Era la ley que prohíbe la publicidad estatal y que en los medios de comunicación privados, y que finalmente fue declarado inconstitucional por el máximo tribunal. Le preguntaba entonces si esta era una opinión personal o que representaba el sentir de la comunidad aprista. Fíjese, en primer lugar, el APRA, que ha sido 2 veces gobierno, siempre ha respetado escrupulosamente la libertad de expresión. Pero no en esa oportunidad. Creo que en ese punto no hay ninguna discusión cuando el APRA como gobierno ha tomado una decisión. Y como Segundo, bancada... ese proyecto de ley no tiene mi respaldo, nunca lo tuvo. De acuerdo. ¿No? Pero sí lo promovió la bancada aprista, que creo que sí hay que subrayarlo. Permítame esta salvedad. Una cosa es regular o controlar el tema de la publicidad y otra cosa es pretender intervenir en los contenidos. Son dos cosas absolutamente distintas. Pero que sí intervienen, ese proyecto de ley que usted critica y que fue declarado inconstitucional efectivamente, en ningún momento hablaba de que había que confiscar los medios de comunicación, ni siquiera un minuto. Si es que pero sí debilitaban a los medios de comunicación. No, sí debilitaban a los medios de comunicación como empresa, sobre todo a los más pequeños. Y finalmente ese reglamento con el que todos estábamos de acuerdo nunca vio la luz, ¿no? Solamente para poder expresar ese detalle. Permítame decir lo siguiente. La ley de regulación o de disposición de la publicidad estatal en medios de comunicación
lleva mi firma y la firma del presidente Alan García en el año 2006, la que estaba vigente antes. De ahí vino ese proyecto que fue declarado inconstitucional, que yo no compartía, es un hecho público, lo he dicho en esta misma emisora, pero cuando declaran inconstitucional, ¿qué es lo que pasa? El gobierno de Vizcarra se aprovecha de eso y regala plata a manos llenas, convirtiéndose ya en un exceso. Y no benefició, no me diga que benefició a los medios de provincias, ni nada que se le parezca, no. Simplemente gastó como no había precedentes en la publicidad estatal, sí, lo cual tampoco sería es bueno tener, sería bueno tener muy pernicioso. Pruebas documentadas de ello. Yo no estoy negando y no quiero resumir esta conversación en temas que son de coyuntura actual, pero creo que sí, siempre es bueno tener memoria, sí, claro, respecto a este asunto, porque en determinados gobiernos sí siempre se ha querido atacar de alguna u otra manera a los medios de comunicación, pero no en y eso nuestro. Hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, pero en nuestro gobierno no. Es importante. Usted, yo le preguntaba si era a título personal o a nombre de la comunidad aprista esta condena que usted realizaba, que celebramos, por cierto, fíjese, contra este proyecto de ley, que atenta contra la libertad de expresión. Tenemos profundas convicciones democráticas. Por algo, durante más de 90 años, no hemos ido al muro de contención del comunismo, del extremismo, del totalitarismo. Entonces, en la defensa de las libertades democráticas, destaca nítidamente la libertad de expresión. Entonces, si usted me pregunta la posición del APRA, el pueblo aprista está en esa línea que estamos comentando. Y está la prueba que en nuestro gobierno se ha respetado siempre. A nadie se le ocurrió, al presidente Alan García jamás se le ocurrió poder interferir en un tema de comunicación social. Siempre se respetó. Entonces, señor del Castillo. Y no hay punto de comparación, insisto, entre esa ley inconstitucional y lo que ahora se pretende, ¿no? Bueno, ambas sí serían inconstitucionales. Yo no tengo un cargo oficial en el partido, pero creo que estoy representando la voz de los apristas que defendemos la democracia y que sin tener una curula en el Congreso o haber participado en las últimas elecciones, pero estamos en los medios y en las calles defendiendo los valores democráticos y las libertades. Señor del Castillo, vamos a ir con nuestros anunciantes, le pido que nos espere un minuto, por favor. Encantado. Y tras la pausa quisiera que nos conteste cuál es su evaluación hasta el momento de esta gestión. Se ha conocido, por ejemplo, a través de un reportaje, que en los consejos de ministros el presidente interviene muy poco, no da directrices, no dicta políticas relacionadas con los diversos portafolios. Y esta situación que usted ha hecho referencia con el Premier a través de su cuenta de Twitter, ¿qué reacción debería tener en este caso el presidente de la República, quien es el que dirige al país, y cómo debería actuar en el caso de su premier? Y esta amenaza prácticamente es una amenaza que le ha hecho al canciller y a su vicecanciller. Espérenos un minuto, por favor, y regresamos después de los anunciantes. Encantado. La Voz del Perú, con Mabel Huertas, Norma Correa y Carlos Villarreal. Estamos conversando con el excongresista, expresidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo. Le había dejado la pregunta planteada, señor del Castillo, con relación a este balance que hace usted hasta el momento de la gestión del gobierno y sobre todo de la del propio presidente de la República. Le había hecho referencia a su desempeño en los consejos de ministros, esta sensación que hay de falta de liderazgo y sobre todo lo que debería ser en el caso del Premier. Bueno, ya se ha pedido en varias oportunidades que sea relevado del cargo, pero con este mensaje, la verdad, muy duro hacia el canciller y su vicecanciller a través de las redes sociales. Bueno, déjeme decirle, fíjese, a mí me parece una irresponsabilidad antipatriota, porque en el momento en que el presidente está en Estados Unidos, se ha presentado ayer en la OEA, hoy día lo va a hacer en Naciones Unidas, el primer ministro le manda un disparo mortal al canciller. Entonces aquí no queda más remedio que el presidente tiene que definir. O se queda el canciller o se queda el primer ministro. Pero no se pueden quedar los dos. Porque el papelón que le hace sufrir al canciller de la República en momentos en que está ejerciendo una función sustancial, que es acompañar al presidente para presentarlo por vez primera ante la comunidad internacional, resulta que este sujeto lo sabotea.
¿Por qué? Por hacer prevalecer su chavismo, porque en el fondo es eso, ofendido porque mencionó a Venezuela, y de paso una represalia por la declaración del canciller sobre el tema de esta ley de confiscación de medios, que creo que eso es una ley de confiscación de medios. Entonces, la irresponsabilidad antipatriota es esa, llevar al nivel internacional sus pequeñas peleas internas, que lo único que hacen es presentar al país como un Perú en que hay contradicciones dentro del propio gobierno. Usted ha sido, ya había doctor... antes presentado el caso de Maraví, ¿no? Que hubo una contradicción también con el primer ministro. Bueno, ahora es mucho más grave por las circunstancias del Perú en este momento en el medio internacional. Usted ha sido congresista de la República, en este caso, ¿le compete alguna decisión al propio Congreso con relación a esta declaración que ha hecho el presidente del Consejo de Ministros de manera escrita contra el canciller? Sí, por supuesto que le compete. Perfectamente se puede hacer. Pero yo creo que no hay que llegar a trajinar más este tema. El presidente de la República, volviendo a Lima, debiera tomar una decisión. ¿La toma o sigue en esta actitud de absoluta indecisión, de no saber qué hacer, de no saber responder, de no tomar decisiones? Pero quizás, señor del Castillo, usted nos puede ilustrar más sobre cómo se maneja la política exterior, porque esto que dijo el vicecanciller ayer, él interrogado por los medios, ¿no?, respecto a que no se reconocía la autoridad legítima en Venezuela, no es una posición personal del vicecanciller, entiendo que es una posición del Estado peruano. A ver, la Constitución señala que la política exterior la señala el presidente de la República. Y él tiene en el canciller y el vicecanciller las personas encargadas de transmitir esa política internacional. Entonces, si el vicecanciller da una declaración y después el canciller da otra respecto a los medios, en el momento en que el canciller está junto con el presidente en Estados Unidos, tenemos que presumir, dado el profesionalismo del señor Maurtua, que él no se va a lanzar a decir una cosa ni va a autorizar a su vicecanciller a decir otra que no esté dentro de la línea que el presidente le ha dictado. Así que acá el que está sobrando es Bellido. En consecuencia, señor Pedro Castillo, de repente, por decirlo yo, no lo va a hacer, pero creo que eso es lo que le conviene al Perú. El señor tiene que licenciar al primer ministro ya. Señor del Castillo, y pasando de lo que es, digamos, la política exterior a la política nacional, y algo que conecta ambas esferas es la situación del gabinete, ¿no? Sí. Está también el tema del señor Iber Maraví, quien enfrenta una interpelación este fin de mes. ¿Cuál es su postura sobre tanto el caso de Iber Maraví como la situación de este gabinete? Bueno, Maraví es insostenible, por supuesto, ¿no? Y tiene una interpelación el día 30. Yo creo que lo aconsejable, lo sano, es que se licencie de una vez a Bellido, con lo que todo el gabinete cae, y el presidente podrá volver a nominar a nuevos o renominar a algunos de los que dan actualmente. Entonces, yo no creo que haya que ir a más desgaste, interpelaciones, votos de censura, no. Aquí el presidente tiene que tomar decisión. A él, su propio primer ministro lo ha puesto en el disparadero, ¿no? Porque ha desautorizado al canciller en medio de una gira internacional cuando el canciller está con el presidente. Así que, si el presidente no toma una decisión respecto a Bellido, volviendo a Lima, bueno, yo creo que no solamente va a perder él muchísimo, por supuesto, sino va a perder el país. Porque vamos a seguir en estos choques, confrontaciones, discusiones, peleas que no tienen sentido. Entonces, aquí, ¿quién gobierna? ¿Gobierna Pedro Castillo o gobierna Cerrón con sus aliados y cómplices en esta acción, ¿no? Señor del Castillo, ¿cómo va hasta el momento el proceso de inscripción en el partido? Hay un local, justamente, mejor dicho, hay un proceso en estos momentos de inscripción. El APRA es uno de los 15 partidos que ha perdido su inscripción como efecto de las últimas elecciones generales. Claro. De paso, permítame enviar un saludo a todos mis compañeros de todo el Perú. Ayer hemos conmemorado 91 años de fundación del Partido Aprista Peruano. Tuvimos un gran acto ahí frente al monumento ahí de la Torre en la avenida 28 de Julio. Y justamente hace pocos días
se ha instalado una Comisión Nacional de Inscripción, la preside Omar Quesada y le integran destacados compañeros. Por ejemplo, el doctor Víctor García Toma, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, la doctora Rosario Fernández, que ha sido primer ministro, integran esa comisión. Entonces, esto garantiza transparencia, la mayor receptividad, y yo estoy seguro que prontamente el partido se volverá a inscribir. Ahora, esa es una formalidad. El partido no deja de existir, los apristas estamos ahí, luchamos en las calles, actuamos en todos los medios posibles que nos dan cabida para dar una opinión de respeto democrático, de respeto de las libertades y de defensa del Estado de Derecho. Y lo vamos a seguir haciendo, con o sin inscripción, con o sin elecciones, como lo hemos hecho en 9 décadas. Y como organización política, ¿cuál es su opinión respecto al hecho de que se haya suspendido las elecciones primarias dentro de los partidos políticos para el año 2022? Fíjese, yo más bien tendría que estar preocupado de otras cosas. Le explico. Por ejemplo, ¿por qué el jurado de elecciones ha demorado 5 meses en decir que los partidos que no participaron en la elección, que fue en abril, recién lo dice en septiembre? ¿Para qué? Para dejarnos espacios más cortos para recolección de firmas. ¿Por qué el jurado de elecciones, por ejemplo, no permite la inscripción electrónica? ¿Saben ustedes que el jurado de elecciones no permite la inscripción electrónica de los afiliados? Es una barbaridad. O sea, el cómputo de una elección sí lo hacen electrónicamente, pero la inscripción de afiliados no. Es una tontería, antimodernidad, ¿no? Entonces, creo que estas cosas hay que cambiar para facilitar los procesos democráticos en los partidos, porque si tenemos afiliaciones, esa norma no impide una elección interna. Y en el partido haremos elecciones internas. Pero hubo un intento y los demás partidos harán su elección interna. Hubo un intento en la Comisión de Constitución de suspenderlas. Permítame, lo que yo estoy en contra es que toda la ciudadanía tenga que votar por candidatos de un partido. ¿Por qué? Pues si nos conocen, eso puede dar lugar a un mecanismo de mitimajes que no es conveniente. Pero, y señor del Castillo, ¿eso cómo se ubica con la continuidad de la reforma política? Que como sabe, pues fue un proceso importante, ¿no? Donde... No, importante porque has desquiciado mucho de la política, porque con el argumento de la reforma política, lo único que han sido complicar la política. Inscribir un partido es una carrera con vallas, está lleno de trabas burocráticas. Te piden libros de actas con firmas legalizadas, una serie de cosas que no facilitan un proceso de inscripción y elevan los costos. Y en ese sentido, ¿cuál sería entonces su postura sobre la continuidad de la reforma política? Además, fíjese, hicieron un reglamento del jurado de elecciones antes de la pandemia para que todo sea presencial. Todo es ahora remoto, hasta esta entrevista, con usted presencial, pero con los otros remoto. Pero no, el jurado de elecciones quiere que todo sea presencial. Están equivocados. Pero bueno, creo que ese es un tema menor en comparación con lo que el Perú está viviendo en este momento. Nuestra posición claramente democrática es en defensa de las libertades, en contra, por ejemplo, de esta pretensión de hacer la Asamblea Constituyente. Defendemos la libertad de expresión, queremos que este gabinete se vaya porque no solamente es impresentable, sino ya estamos viendo cómo pueden desquiciar ellos la política de manera tan burda, ¿no? Y afectando al interior del mismo gobierno. La inscripción, la adhesión de personas, de ciudadanos hacia el tema de la Asamblea Constituyente y el referéndum sigue siendo aprovechado por miembros del Partido de Perú Libre, el doctor del Castillo, incluso hasta de propios ministros. La propia vicepresidenta ha dicho que están participando, están en ese objetivo con relación a esta convocatoria. Y a la vez hay también un proceso de recolección de firmas para prohibir una asamblea constituyente. ¿Cuál es su evaluación de estos dos escenarios hasta el momento en el país? Bueno, fíjese, así como ellos salen a las provincias, nosotros también hemos empezado a salir de provincias. El sábado estuvimos en Trujillo y así vamos a ir a diversas ciudades. Lastimosamente, la presencia, cuando digo vamos, es una cosa plural, multipartidaria, democrática, pero yo lo veo a Bermejo en todos los medios de comunicación como si fuera una estrella de cine, pero los que le damos la contra a veces no tenemos la misma posibilidad, pero le agradezco a ustedes porque nos permite decirlo. Estamos batallando en el terreno también contra eso, porque esa es la demagogia
que hace Bermejo, que se va a colegios, que de paso creo que está prohibido hacer política en colegios, ese es un puntito muy importante, si no pues aprovechan su condición de gobierno para meterse a los colegios, así sean privados o públicos, peor todavía. Entonces, tenemos que seguir esta batalla, porque ya se ha dicho, lo dijo el señor Julio Velarde, la incertidumbre ha disparado el dólar a 4.10 cuando podría estar a 3.60 perfectamente. No se define lo de él, puede seguir subiendo. 4.11 esta mañana. El solo a 4.20, peor todavía. El solo anuncio de una asamblea constituyente servirá para que esto se siga disparando y para que nos hagan perder el grado de inversión que el gobierno del APRA le costó tanto trabajo con el ministro Carranza a la cabeza conseguirlo. Conseguimos 3 grados de inversión, vamos a perderlos. Muy bien. Que hemos bajado bastante, creo que no hay que permitirlo. Bien. Y hay que tener claras las cosas. Muchas gracias, señor del Castillo, por su participación, por visitarnos el día de hoy para abordar diferentes temas de coyuntura. 9:01, nos vamos a la pausa. Gracias.